Muchas gracias, Milagros. Estimado amigo Dante Carhuavilca, jefe del INEI, estimado miembro de la mesa que me acompaña en este panel, funcionarios del INEI y quienes nos acompañan de manera digital en este Zoom de enlace. En efecto, el trabajo que ha hecho el INEI al presentarnos el primer bloque de esta data del quinto censo es sumamente relevante y nos ha puesto en evidencia muchos temas que me gustaría, bueno, muchos no, voy a comentar muy poco porque veo que ya nos pasamos del tiempo del panel, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero sí da pie a conversar varios temas y varias preocupaciones que teníamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria, y que estos números lo que han hecho es ratificar lo que pensábamos y lo que creíamos de nuestro país en el desarrollo, sobre todo de la industria, que me compete hablar. Primero, agradecerte, Dante, porque yo he tenido la oportunidad de estar el año pasado en este mismo sitio, en este mismo lugar, aunque el podio no estaba al frente, lanzando este programa, lanzando este censo. Y hoy con mucho gusto estoy acá compartiendo con ustedes los resultados y yo diría lo exitoso que fue este censo. Y esperamos no tener pues que esperar 15 años más para que venga el sexto censo, ¿no? Porque sí es cierto, los tiempos ahora han cambiado. El cambio es constante y creo que esperar 10 años, 13, 15 para saber qué está pasando con los negocios del Perú es quedarse en el tiempo. Y ojalá que en los próximos 5 años estemos hablando del sexto censo, del sexto censo de negocios en nuestro país. Bueno, brevemente para comentarles, los resultados, lo primero que llama la atención es la cantidad tan abrupta de crecimiento de establecimientos censados. 2.5 veces creció desde el año 2008 al 2022. 2.5 veces. Esto podría, en primera instancia, dejarnos tranquilos del gran efecto del emprendimiento que hay en nuestro país, y todos estamos orgullosos. El Perú es un país de empresarios, de emprendedores, y todos estamos orgullosos por eso. Pero también tiene una doble lectura, ¿no? Porque ahora hay más de 1.800.000 de establecimientos, sin embargo, hay más de 6 millones de emprendimientos en el Perú. Pero esos emprendimientos son todos dirigidos al crecimiento económico de nuestro país y de los que están haciendo emprendimiento, o son emprendimientos de subsistencia, y eso es lo que hay que preguntar. Y yo creo más en lo segundo, porque eso es lo que se nota en los resultados de nuestro crecimiento económico y de la situación social de pobreza que últimamente ha crecido. Entonces, son números que nos deberían llevar a pensar qué estamos haciendo como país. Está bien el emprendimiento, pero si este está soportado por un desarrollo sostenido y no simplemente, como les digo, por un tema de subsistencia. Y los números de la encuesta nos están dando la razón en varias cosas. Por ejemplo, que el 90% de estos emprendimientos o de estos establecimientos encuestados se encuentran entre servicios y comercio. Y es justamente donde hay mayor informalidad en nuestro país. Ustedes revisen la estadística de informalidad laboral y se van a dar cuenta que en esos sectores es donde hay mucho más informalidad. Y que la industria casi no tiene el peso dentro de la economía que a nosotros nos gustaría. Y es el sector donde menos informalidad laboral existe. Entonces, son temas que nos deberían llevar a pensar si es que estamos aplicando las medidas correctas en la definición de lo que es el crecimiento de nuestro país. Y coincido cuando Jorge comentaba sobre esa visión de desarrollo país. Claro, yo no veo una visión de desarrollo país. No, nosotros hemos estado por mucho tiempo tratando de encontrar cuál es la visión de desarrollo de nuestro país para los próximos 50 años. Yo no sé si alguien podría comentar en los 50 años dónde se va a encontrar el Perú, a qué nivel de desarrollo y cuál fue la ruta que escogió para ese desarrollo. Hoy estamos nosotros proponiendo por eso una nueva ley general de industria que haga una visión de desarrollo país para los próximos 50 años y que escoja los sectores productivos donde tenemos grandes ventajas comparativas y donde nos podría llevar a un camino seguro, sostenible de crecimiento de nuestro país. No estoy hablando solo de la industria, hablo del país, ¿no es cierto? Esto no es una visión del industrial, es una visión de desarrollo país. Un tema que nos ha llamado también la atención es que cerca del 50% de los establecimientos encuestados manifiesta
que no tiene un sistema o un régimen tributario. No lo dice. Y si no lo dice, yo puedo intuir de que es informal el negocio. Y son cifras que coinciden más o menos con la informalidad empresarial. Esto nos debería también llevar a una reflexión. Y otro que es fundamental, de que solo el 8% de estos establecimientos declara que está en el régimen general. Entonces, de general no tiene absolutamente nada de este régimen tributario. Y eso es algo que debemos repensar, porque la mayoría está, por ejemplo, 33% en el RUS, 6.4% en MIPE tributario, 5.5% en el RER. La mayoría está concentrado en esas especiales régimen que la verdad yo estimo no están apoyando ni ayudando en el crecimiento de nuestro país. Nuestro país es un país donde existe un incentivo perverso al enanismo. Y lo digo de esa manera coloquial porque lo que estamos haciendo es que las empresas se fragmenten para que sean pequeñas y medianas y no crezcan, no pasen a ser medianas ni grandes, porque no es rentable en el Perú ser formal y seguir creciendo para tributar mal. Eso lo deberíamos mirar y el Estado, no hablo del gobierno, el Estado debería tener una política que incentive el crecimiento de estos emprendimientos para darle sostenibilidad y no seguir hablando que en el Perú el 99.5% de las empresas son micro o pequeñas. Entonces, eso no nos va a llevar a un desarrollo sostenido como país. Son temas que vale la pena comentarlo con los números y a la luz de los números de, de este censo que ha tenido el INEI y que nos ha ofrecido estas cifras que nos llevan a hacer pues estas reflexiones, ¿no es cierto? Casi el 82% de estos encuestados son personas naturales. Solo el 4.4% son sociedades anónimas. El 4.4% también son EIRLs y 1.3% sociedades responsables limitadas. Esa es la estructura societaria o cómo trabajan los establecidos en el Perú. Está totalmente correlacionado, por supuesto, ¿no es cierto?, con el tema de la informalidad y del emprendimiento de subsistencia. Un tema que sí ha corroborado nuestras no sospechas, certezas de que la industria nacional sigue decreciendo en la participación de la economía peruana, ha sido este censo. Yo veo con mucha tristeza que en el tercer censo los establecimientos comerciales ocupaban el 11.8%, en el cuarto censo, en el 2008, ya éramos 8.3%, y ahora en este último, en el quinto censo, ya somos el 7.5%. Y yo digo, eso simplemente por una proyección pura, dentro de poco vamos a desaparecer, pues, ¿no? Como industria nacional. ¿Y qué país que haya llegado al primer mundo, primero no desarrolló su industria manufacturera? Yo creo que si el Perú vive de espaldas al desarrollo de su industria nacional, difícilmente podemos hablar que el Perú camine y transite hacia el camino de los países desarrollados. Y esto se condice, mi estimado Dante, con la participación del PBI manufactura en nuestro país. Y tú conoces muy bien esas cifras. Tú nos los has dado. El Perú, algún momento de su historia, sobre el año 70 más o menos, tenía una participación del PBI manufacturero sobre el 18%, 18.5% aproximadamente. Y a lo largo de los años, hasta más o menos el 2007, bajó 2 puntos y estábamos casi en 16,5%. Pero en los 15 últimos años, señores, ha descendido de manera abrupta con una pendiente negativa de casi 4%. Y hoy somos no más del 12,9% de la economía nacional. Nuevamente, ¿qué está pasando con la industria nacional? Está desapareciendo. Y si yo hago proyecciones, dentro de 6 años seremos un dígito. Y lo contradictorio es que nuestro país tiene tantas ventajas comparativas que la industria nacional podría ser tranquilamente desarrollada y generar nuevos motores de nuestra economía que nos lleven a esa sitial de país del primer mundo y entrar a la OCDE no por la ventana, por la puerta grande, ¿no es cierto? Como país desarrollado. Bueno, sueños que tenemos, que esperamos, sean ya
que el Perú tome la decisión del crecimiento. Estos números, que son sumamente relevantes, y lo han dicho mis antecesores, si no contamos con data y con información, ¿cómo hacemos políticas públicas? Por supuesto. ¿Cómo hacemos los privados para escoger sectores, para conocer cómo se encuentran desarrollando los sectores, dónde invertir, cómo invertir? Son sumamente relevantes. Pero señores, estos datos son herramientas y se quedarán solo como herramientas si no las llevamos a la gestión. Si el Estado peruano no entiende que debe trabajar estos números para que en el próximo censo veamos mejores condiciones de desarrollo en nuestro país, pues estamos quedándonos simplemente con una excelente, bonita herramienta. Hay que ponerlas en acción. Y ahí viene mi llamado como un gremio industrial para que estas cifras que hoy nos muestra el INEI sean la base del planteamiento de un futuro desarrollo de nuestro país. Y que ojalá no sigamos diciendo Perú, país de emprendedores, pero de emprendedores de subsistencia. Y me alegra mucho que hayan muchas mujeres ahora emprendedoras, pero también tiene doble lectura. Y creo que ustedes ya lo habrán podido captar. Eso necesitamos trabajar. Ojalá que nuestro país no es que deje de ser un país de micro y pequeños industriales o pequeños emprendedores. Eso está bien. Pero no puede ser, por ejemplo, que en los 10 últimos años, data de la SUNADA, de todas las microempresas que se instalaron, solo el 2,8% pasó a ser pequeña. Después de 10 años de ser micro, solo el 2,8% pasó a ser pequeña. ¿Y qué pasó con las pequeñas? Solo el 1,9% pasó a ser mediana. ¿Eso es un país que va creciendo y desarrollándose? ¿O nuevamente estamos incentivando el enamismo empresarial en nuestro país? Y lo que es peor, miren esta data que a mí me sorprendió muchísimo antes. De las grandes empresas que se instalan en nuestro país, en los 10 últimos años, el 19% pasó a ser mediana, no, pequeña, no, microempresa. Algo está pasando en nuestro país que no estamos mirando. Entonces, mi conclusión sería, porque ya me pasé del tiempo que quería estar con ustedes, mi conclusión sería, esta es una demostración que si los números son solo data, información para guardarlas en un escritorio, no sirven de nada. Si estas son data, información, que el gobierno de turno o el Estado en general, hablemos de Estado para no meternos con ninguna parte del gobierno, no hayan susceptibilidades. Si el Estado no entiende que es información que tiene que trabajarla para llevarla a una acción sobre un plan definido de desarrollo y crecimiento del país, no va a servir de mucho. Así que yo me quedo con esa reflexión, sí con las felicitaciones del INEI, porque esta data que hoy nos entregas, yo ya lo estoy trabajando en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industria, que tú conoces muy bien, ya lo estamos trabajando, vamos a sacar mucha información como la que ahora he podido compartir con ustedes, porque queremos plantear medidas para que en función a estos números veamos, vislumbremos un desarrollo de nuestro país en los próximos 50 años. Muchísimas gracias por su paciencia.